Hola a todos. En esta ocasión vamos a hacer una reseña de un cómic del año 2008 llamado Batman, Jekyll y Hyde. Como el nombre lo indica y la portada tampoco deja muchas dudas al respecto, es un cómic que tiene cierta inspiración en el clásico de Robert Louis Stevenson y está aplicado al personaje que más directamente se refiere a esto, que sería Dos Caras, que precisamente tiene la idea de la dualidad, de dos personalidades que existen en el mismo cuerpo, una personalidad, digamos, normal, de una persona decente, que es el antiguo fiscal del distrito Harvey Dent, y un psicópata desquiciado, que es Dos Caras. Esta historia es una historia que fue escrita por Paul Jenkins y fue ilustrada por dos artistas, no uno sino dos. Uno fue Sean Phillips y el otro fue Jay Lee. Realmente el estilo de ambos en este cómic en particular es bastante parecido, no existe una diferencia muy marcada entre uno y otro, y si no se hiciera una indicación de que eran dos artistas, para muchas personas sería hasta fácil creer que se trataba del mismo. Entonces, para aquellos a los que no les gustan cambios bruscos en la lectura de un cómic con ocasión del cambio de artistas, este es un cómic que cumple ese requisito. Ahora, esta historia realmente se refiere en términos generales a unos asesinatos que no tienen mucho sentido porque los cometen personas comunes y corrientes, que tienen unos brotes extrañísimos de una locura asesina que los hace matar porque sí a su familia y a sus allegados sin motivo aparente. Y la trama gira en torno a cómo Dos Caras está detrás de esa situación y tiene unos móviles muy particulares que son los que lo llevan a causar esta ola de criminalidad psicótica en la ciudad de Gotham. Más allá de eso, lo que esa historia tiene de interesante es que el estilo de dibujo coincide y digamos es bastante acertado para el tipo de historia que está narrando. Complementa esa narración, transmite oscuridad, transmite locura, angustia, y eso es algo que se logra bastante bien y es muy atractivo acá. Incluso hay unas secuencias que transcurren en el pasado y tienen unos tonos sepia que la hacen distinta de la continuidad presente que va narrando. Al margen de eso, lo que es interesante también en esta historia es la adaptación en cierta medida de la novela de Stevenson, en el sentido de que Dos Caras tiene un suero que lo que hace es provocar que afloren esos deseos reprimidos de las personas y libere precisamente esas ansias que permanecen en un segundo plano en el inconsciente de cada quien. Y para hacerlo, este suero es básicamente un compuesto químico muy similar a la fórmula y al tipo de químico que utilizaba el Dr. Jekyll en la novela del siglo XIX. Y a raíz de esa idea de sacar el verdadero ser, se plantean, digamos, ciertas discusiones en el sentido de quién es la verdadera persona, si es Batman o si es Bruce Wayne. ¿Cuál de esas dos personas sería Jekyll y cuál sería Hyde? O se plantea, mejor dicho, una situación en el sentido de que tras consumir el suero ya queda abierta para siempre una puerta para esa oscuridad interior de las personas que no va a poder ponerse jamás bajo llave y al estar latente podrá emerger en el futuro en determinado momento. Entonces es algo que deja un planteamiento sobre la imposibilidad de contener para siempre esos deseos oscuros de las personas. Lo mejor que logra esta historia tiene que ver con el personaje de Dos Caras en dos sentidos. Por una parte es su aspecto estético, porque en este caso Dos Caras está diseñado muy al estilo que tenía antes de la edad seria de Batman, por así decirlo. Es decir, recupera esa estética que imperó entre los años 60 y 86 de un sujeto partido con una raya por toda la mitad del cuerpo y que cada uno de los lados era completamente diferente, que es algo que con el tiempo se fue cambiando
y se fue perdiendo en función del realismo del personaje para tener diseños de trajes que no fueran cortados exactamente por la mitad y que permitieran un uso distinto de los componentes, los colores y los materiales para indicar que existían dos personalidades. Y lo más importante fuera de ese diseño de la indumentaria es en cuanto a la cara. Porque acá la cara de Dos Caras, el lado desfigurado de Dos Caras, el lado monstruoso de Dos Caras es verde. El verde fue el color original de la cara de este sujeto. Después con la serie animada de Batman fue azul, pero seguía siendo algo muy extravagante. Ahora Dos Caras se muestra casi que siempre con una cara rojiza que pretende emular las consecuencias del ácido en el rostro, que lo muestra como una carnosidad en estado constante de estar expuesta como carne viva, que fue algo que fue muy llamativo cuando en su momento, en los principios de los 90, en esa historia llamada Rostros, lo plasmó Max Wagner, que fue el que utilizó sus primeros tonos rojizos en Dos Caras, tanto en su indumentaria como en su rostro, en detrimento de esa visión más exótica con la cara verde. Acá esa cara verde se recupera. Es un cambio que se hacía falta realmente, por no tener siempre lo mismo. Y de otra parte, con este personaje lo que tiene es que se crea una historia de origen del personaje, una de las decenas de historias de origen que tiene Dos Caras. Acá se plantea que en su niñez hay una interacción de él con su familia, que es lo que detona precisamente el nacimiento de ese monstruo tiempo después. E incluso la personalidad dominante de Dos Caras sería un reflejo de una persona que jugó un papel importante en su niñez. Y en eso la historia consigue algo importante. ¿Qué otra cosa tiene buena esta historia? Alfred. Alfred acá es, como siempre cuando lo saben utilizar, una delicia de personaje, porque tiene ese humor inglés tan afilado y tan mordaz. Acá Alfred es una persona que en sus pequeñas, muy puntuales y cortas apariciones e interacciones con Batman siempre está dando unos apuntes muy sarcásticos y muy disfrutables, como los que siempre tiene este señor. Entonces básicamente las apariciones de Alfred son de lo mejor que tiene este cómic. Más allá de eso, la historia no tiene nada realmente novedoso. La historia es una historia que es entretenida de leer, no es aburrida, se va rápido, está bien contada, está bien narrada visualmente. La estética y la ambientación son muy buenas para contribuir a mejorar esa ambientación general y tiene unos apuntes importantes sobre el origen de Dos Caras. Sin embargo, la historia no trae realmente ningún aporte relevante a la mitología general de Batman ni de Dos Caras. La historia de origen de Dos Caras, su año 1, ha sido contada de otras maneras muy diferentes. Hay historias más interesantes en ese sentido, como la del Ojo del Observador, una historia de principios de los 90, que es tal vez la mejor historia de Dos Caras que existe. Y lo que en su momento hicieron en el largo Halloween y Victoria Oscura es mucho más contundente que lo que se muestra acá. La historia no por eso es mala, la historia, como decimos acá, es disfrutable, pero es una historia que se limita a cumplir. Es un cómic que se ajusta a las expectativas del lector, no defrauda, pero no sorprende en lo más mínimo y a la larga se convierte en uno del montón. Entonces, es un cómic recomendable para aquellos a los que les gustan las historias de origen de personajes, las historias sombrías, pero no es uno de esos cómics esenciales que haya que leer. Quedamos atentos entonces a cualquier observación o comentario frente a esto para discutirlo si fuera el caso. Hasta una próxima oportunidad.